Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien todos. Y hablando de que estén todos bien, bueno, yo no tan bien porque estoy con mi alergia. Este tiempo es terrible. Para empezar, quería nuevamente agradecer a la cooperativa de docentes por esta oportunidad de compartir con ustedes estos 3 talleres. Espero que haya sido el agrado de todos y que hayan aprendido muchísimas cosas y espero que también este material que les estoy pasando, que tiene el compendio de los 3 talleres y de este último, por supuesto. Entonces, para las personas quienes no participaron en el primero y en el segundo, igual tienen el material acá y todos los que participaron anteriormente tienen el tercero ahora. Estaba diciendo con relación al saludo. Dije buenas tardes a todos. No dije a todas y a todos, a todos y a todas. ¿Por qué hoy en día se dice buenas tardes a todos y se hace lo de femenino y masculino? Eso es un discurso político o lo que se llama el enfoque de género. Es eso, es el enfoque de género, por eso es que se resalta o se hace la diferencia entre el hombre y la mujer. Por eso es que hoy en día se utiliza de esa manera. Pero ¿por qué digo que es un discurso político? Es un discurso político en el buen sentido de la palabra, no político partidario, obviamente, sino que es una visión, una filosofía, es una política de vida y por eso es que hoy en día, vamos a decir, el empoderamiento de la mujer y todo eso y todos sus derechos, y es todo un conjunto de otros temas dentro de esta política de enfoque de género. Por eso solamente era para aclarar del porqué del todos y todas que hoy se utiliza. Sin embargo, ese discurso político no es el mismo discurso que la Real Academia Española. O sea que la manera correcta de saludar es buenas tardes a todos, en plural, tanto, y eso ya incluye a hombres y a mujeres. Bueno, entonces vamos con los temas de hoy. Si tienen dudas, por favor, entonces o preguntas, vamos a dejarles 5 minutitos o si no, caso contrario, igual nomás, siempre pueden hacerme las preguntas después, ya sea por Facebook o por YouTube. Acá está pasando, ya estoy cerquita. Alguien tiene... Acá estamos. Bueno, estamos en el tercero. Acá vamos a empezar con las palabras en masculino y femenino. Estamos con ese tema, ¿eh? Masculino y femenino. Emplearemos el femenino cuando la palabra se termina en A y masculina cuando termina en O. Por ejemplo, eso siempre se duda mucho en decir si es abogada, o ingeniera o ingeniero, arquitecto, arquitecta, y especialmente si la profesión en masculino ya contiene una A al final, el género lo marcará el artículo. Por ejemplo, el periodista. No se dice el periodista, por ejemplo, nunca escuchamos, pero por la terminación A, ya sea hombre o mujer, es periodista. Policía, no se dice policía porque es hombre, entonces es policía. Entonces acá marca el género, el artículo. ¿Es el policía o la policía? ¿Es el periodista o la periodista? Entonces el artículo es el que va a hacer la diferencia. No la A ni la O, ni la E. En las palabras de profesiones, el masculino termina en no es necesario que el femenino se haga a no ser que se trate de término muy extendido. El conserje, la conserje. No se dice la conserja.
El intérprete o la intérprete, en ambos casos, tanto femenino o masculino, siempre es intérprete. No se feminiza, no se masculiniza, es una palabra para los dos, para ambos géneros. El detective, el jefe, la jefa es correcto. El presidente, la presidenta es correcto. El dependiente, la dependienta es correcto. Si en masculino terminan en Z, el femenino permanecerá sin variación. Por ejemplo, el capataz, el portavoz. Recordemos que en español de Latinoamérica, nosotros estamos exentuados, por decirlo así, de pronunciar la Z así como en España, como en España. Entonces, en el español latinoamericano, nosotros podemos pronunciar la Z como S, capataz, portavoz, no portavoz ni capataz. Obviamente que esa es la manera española. Jueza, acá por ejemplo, en algunas profesiones y cargos y actividades hacen el femenino en esas terminaciones. Por ejemplo, alcaldesa, condesa, baronesa, sacerdotisa, poetisa, emperatriz, actriz. Hay algo muy interesante también que acá no está como ejemplo, todavía no lo estoy encontrando, es con relación a fiscal o fiscala, concejal o concejala. Justamente, esos son términos que, según la Real Academia Española, ya que la última vocal es femenino, concejal o fiscal, entonces prima para los dos la misma cosa, el fiscal o la fiscal. Ambas formas son correctas. No obstante, para América Latina, sí es aceptable decir fiscala o concejala a su vez. Fiscal o fiscala son correctos. Bueno. Ya me voy a ir. Voy a poner nomás. Este conoce, no nos ve. Tenemos que poner nomás. Bueno. Uy. Sí. Un momento, por favor, porque parece que... Se me cuida. Bueno, estamos arreglando una parte técnica acá porque creo que algunos de los tienen el micrófono abierto, entonces estamos apagando eso a nivel general. No obstante, en el momento de las preguntas, vamos a nuevamente darle la oportunidad de, vamos a abrir el micrófono. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno. Vamos a hablar ahora acerca de los nombres y cargos y títulos y todo eso. En general existe la falsa creencia de que la letra mayúscula proporciona a las palabras más precisión o mayor categoría, pero eso no es así. Y también, así como la vez pasada ya hablamos, muchas veces escribimos en mayúscula, todita mayúscula, para obviar la tilde, pensando de que al escribir todo en mayúscula no lleva tilde, no hace falta acentuar, tildar. Entonces, eso es incorrecto. Aún las palabras estando en mayúsculas llevan tilde. Entonces, lo mejor y lo más apropiado es escribir en minúscula. Obviamente se escribe en mayúsculas las palabras que lo requieren. La norma ortográfica española determina que los nombres de cargos, títulos, oficios y empleos se tienen que escribir siempre con inicial minúscula.
Y esta norma debe aplicarse también en los documentos tradicionalmente. Salvo en algunos casos que vamos a ver también aquí en el ejemplo, que, por ejemplo, si es que vamos a poner en una carta o solamente para darle mayor solemnidad, por ejemplo, presidente de la República, escribimos todo en mayúscula. Sin embargo, debería ser en minúscula nada más en la parte de presidente. No obstante, para darle mayor solemnidad, lo escribimos en mayúscula. Así como acá tenemos Su Majestad, Su Alteza Real, Excelentísimo, Excelencia, Señoría. Son los diferentes títulos o cargos que se utilizan para, por ejemplo, dirigirnos a una persona. Eso es muy importante también saber cómo dirigirse de acuerdo al cargo que está llevando. Por ejemplo, a un rector de una universidad se le llama magnífico. Magnífico rector se le dice. No se le dice señoría, no se le dice excelencia. Se le dice magnífico rector. Es para anotar. Entonces, se aconseja utilizar siempre en minúscula para nombres como director, consejero, accionista, presidente de una sociedad, vocal, secretario, auditor, notario. Son palabras que comúnmente utilizamos y que, de acuerdo a ciertas situaciones, lo hacemos en mayúscula, pero en realidad debe ser en minúsculas. Por ejemplo, el consejero delegado pronunciará una conferencia. El presidente de la ANDE explicó el proyecto. La directora del departamento firmó el acta. Los documentos societarios, esos sí son genéricos. Por ejemplo, dictamen del letrado asesor resolvió dudas en la aplicación del reglamento. Todo eso va en minúsculas. En minúsculas. Por ejemplo, acá tenemos otro. Solo en el caso de que se cite el título concreto de un documento, se usará la inicial mayúscula. Uno de los puntos del orden del día es el examen y aprobación del informe de gestión de CODOPI. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en donde esto está en mayúsculas porque se trata de ¿qué? De un documento específico. Y acá hay varios ejemplos con relación a esto. Ahora vamos al adjetivo tras sustantivos. También es algo que siempre dudamos, ¿verdad? Cuando está en un grupo, está un hombre y son 100 mujeres, pero hay un hombre. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo? Porque según la Real Academia Española, donde haya un hombre, entonces se tiene que utilizar, se tiene que masculinizar todo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a ver un ejemplo. María, Julieta, Alejandra y Carlos trabajan contentos. Porque mira, acá hay María, está Julieta, está Alejandra. Y un solo varón, pero predomina el masculino. Acá, por ejemplo, las monjas llegaron al convento junto al chofer muy cansados otra vez. Sin embargo, ¿cómo se puede hacer para darle un enfoque, vamos a decir, más diversificado y o neutral? O también podríamos decirlo sin llevarlo al enfoque de género en sí. Entonces, podríamos escribir de esta manera. Por ejemplo, María, Julieta y Alejandra trabajan contentas, así como Carlos. Entonces, aquí, después de citar al género femenino, damos también la acción y también el adjetivo. Ahí podemos feminizar y luego citamos al masculino. Notan acá al principio que pusimos María, Julieta, Alejandra y Carlos trabajan contentos. Sin embargo, si utilizamos de esta manera, María, Julieta y Alejandra trabajan contentas. Así como Carlos.
Acá también vemos lo de las monjas. Las monjas llegaron muy cansadas al convento. Lo mismo que el chofer. Cambiamos algunas palabras, el mensaje es lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, le damos, vamos a decir, el enfoque de género y damos, vamos a decirle, la inclusión a las mujeres y vamos a decirle, el bueno, en el caso que la redactora quiera implementar, o sea, la persona quien esté escribiendo una nota, un mensaje, y quiere implementar el enfoque de género, auspiciado por los derechos humanos, esto de las y los asociados de Coyote están por recibir regalos en su día. Las productoras y productores de miel ofrecerán una muestra de apicultura. Las funcionarios de la ONU de Paraguay. La ocasión 1/A de la escuela 46, maestro primero. Entonces, esta es la manera en que, según como estuvimos hablando del enfoque de género, que es un discurso político actualmente, eso va a depender de a quién se dirijan y a la institución a quienes ustedes están representando y todo eso. Entonces, obviamente, ustedes ya van a decidir cómo aplicarlo. Si ustedes, bueno, por decirlo, bueno, la filosofía en este caso, o el Ministerio de Educación, o la cooperativa, nosotros somos de hacer el enfoque de género. Entonces, utilizamos de esta manera. El gerundio. El gerundio es una forma no personal del verbo de la que se suele abusar. Los dos usos incorrectos más habituales del gerundio son gerundio de posteridad. En este caso es cuando expresa tiempo. El gerundio anuncia una acción simultánea a la de la oración principal o inmediatamente anterior. No es correcto que evoca una acción que sucede con posterioridad a la que expresa el principal. Por ejemplo, firmamos los contratos construyéndose después de la escuela. Lo correcto es, firmamos los contratos y se construyó después la escuela. Esto es muy habitual, muy común utilizar de esta manera. Firmamos los contratos construyéndose después la escuela. Entonces, lo correcto o esto es decir, firmamos los contratos y se construyó después la escuela. Muchas veces la gente piensa que al utilizar palabras al utilizar palabras rimbombantes e incluso muchas veces la gente inventa palabras pensando de que así es más inteligente. No. Profesor, un ratito. Diga. Alguien está teniendo su micrófono abierto y está interfiriendo en tu exposición. Hay cosas que no llegamos a entender. Por favor, aquellos si pueden fijarse en su micrófono y desactivar un rato. Por favor, ahí está. No, todavía. Sí, un momento, por favor, vamos a verificar nuevamente justamente eso. Permiso, profesor. ¿Usted no tiene el acceso para bloquear todos los micrófonos desde ahí? Sí, justamente ya bloqueamos todo al principio y hay gente nueva que va añadiéndose, o sea, entrando al sitio al taller y ahí se olvida. Sin embargo, ya lo habíamos cerrado todos los micrófonos, no obstante, los nuevos que entran se olvidan de apagar. Gracias y disculpen, queridos compañeros y compañeras, que ahí es el enfoque de género. No obstante, según la Real Academia Española, al decir compañeros, ahí ya le incluye a las mujeres. Bueno, entonces, vamos al gerundio de posteridad. Ya dijimos
¿Cuál es la manera correcta? No es correcto el gerundio que se coloca tras un sustantivo y actúa como un adjetivo. Por ejemplo, se aprobará una ley regulando el horario de clases. No. Lo correcto es, se aprobará una ley que regule el horario de clases. Es muy importante que podamos aplicar todo esto. Y ustedes sabrán que como docentes, que son la mayoría, o sea, toditos son docentes, claro, eso están, son el reflejo para, no solamente para los alumnos, no, sino también para los padres y a la sociedad en general. Ustedes son, nosotros somos reflejo para ellos, especialmente en la comunicación. Bueno, la urbanización se construirá en unos terrenos conteniendo árboles. Lo correcto es, la urbanización se construirá en unos terrenos que contienen árboles. También hay que evitar el gerundio que se emplea para separar una parte de todo. Por ejemplo, ha impartido numerosas conferencias, pudiendo mencionarse su programa Comunicate. Lo correcto es decir, ha impartido numerosas conferencias entre las que se puede mencionar su programa Comunicate. Los sustantivos que designan pluralidad. Acá, por ejemplo, los cuantificadores, la mayoría, y después los porcentajes. Como la mayor parte, la mitad, el resto de, un montón de, un grupo de, el X% de, son, etcétera, admiten concordancia en singular o plural con el verbo. Acá hay que fijarse bien con quién tiene que tener concordancia, así como concordancia de género y número. En este caso, tiene que concordar singular o plural, pero con el verbo. La mayoría de los empleados salió a las 8. La mayoría de los empleados salió a las 8. La mayoría de los empleados salieron a las 8. La mayoría de los empleados salieron a las 8. ¿Cuál sería lo correcto aquí entre ambos ejemplos? Dice que en singular o plural tiene que concordar con el verbo. Entonces, ¿cuál lo que acá está se está quedando? ¿Para qué? Eso termina en 10 minutos, dice. ¿Actualizar? Bueno, ya se actualizó. Bueno, entonces aquí, mayoría salió. El 25% de los estudiantes hizo huelga. El 25% de los estudiantes hicieron huelga. Cuando el complemento con la preposición de no está explícito, lo normal es hacer la concordancia en singular. Acá tenemos, la mayoría salió a las 8. El 25% hizo huelga. Entonces, aquí nos fijamos que mayoría está en singular, empleados en plural y el verbo en singular. Entonces, acá la mayoría tiene que concordar el verbo en singular ambos. Mayoría y salió. Acá en el 25% de los estudiantes hizo huelga o el 25% de los estudiantes hicieron huelga. No hicieron, hizo también. Entonces ahí va concuerda en número y género. Oraciones impersonales y pasivas reflejas. El verbo no debe concordar con el complemento directo en las oraciones impersonales. Por ejemplo, se consultó a los miembros de la CODOPI. Se consultaron a los miembros de la CODOPI, disculpen. Se consultaron. Creo que ya la vez pasada incluso ya estuvimos tomando lo de hubo y hubieron. ¿Cuándo se usa hubo y cuándo hubieron? Entonces, acá en este caso estamos hablando de las oraciones impersonales y pasivas reflejas con la utilización de se.
¿Se consultaron los miembros de la CODOPI? No. Se consultó. Se consultó. No se consultaron, se consultó. Tomen en cuenta esto. Muchas son las conclusiones a las que se han llegado. No, eso es incorrecto. Muchas son las conclusiones a las que se ha llegado. Fíjense que acá conclusiones y luego se utiliza a. Conclusiones a y no conclusiones han. Entonces, con los impersonales se hay que utilizar en singular. Acá algo muy interesante también está. Se vende pisos. En realidad se tiene que decir se venden pisos porque está en plural lo de pisos. Entonces, lo incorrecto es se vende pisos, se vende naranja, se venden naranjas. Vamos a hacer unas misceláneas. Los números de los años nunca llevarán punto. Muy importante. Eso especialmente las maestras, ¿verdad? Y los maestros. Bueno, ahora es todo virtual, ¿verdad? Pero me acuerdo que antes se escribía en la pizarra, ¿verdad? Hoy es tal fecha. Y se ponía la fecha, el día, el mes y el año. Eso es muy importante de saber que cuando se trata de año no lleva punto. 2021 se escribe 2021, no lleva punto. Los siglos, y también es muy importante acá, los días y los meses se escriben en minúsculas. Por ejemplo, en inglés y en francés se escriben en mayúsculas los días de la semana, los meses se escriben en mayúsculas. Sin embargo, en castellano, en español, se escriben en minúsculas. Las comillas. Las comillas se escriben pegadas a la primera y la última palabra. Entonces, al abrir la comilla, no olviden cerrarlo, así como cuando escribimos el signo de interrogación y de exclamación. Hay que abrir y cerrar. Las comillas también hay que abrir y cerrar. Y van pegadas a la primera palabra y a la última palabra. ¿Para qué sirve? En diferentes situaciones se escribe. Se utilizan las comillas. En diferentes situaciones. Aquí yo no di mucho porque realmente se utilizan en muchísimas situaciones. Sin embargo, lo que yo quise, así como siempre dije, la persona interesada, esto es solamente para que uno pueda dar, esto es para dar un puntapié inicial para que ustedes después quieren saber más acerca de las comillas, ya googlea. Para dar más, porque estos tiene muchísimos ejemplos, muchísimos usos, entonces por falta de tiempo nada más que no vamos a ir más allá. Pero lo importante es que sepamos que las comillas tienen que estar pegadas a la primera y la última. Hay que abrir y cerrar. Sí. Exactamente. Es cuando se va a hablar de o del. Se dice del cuando estás hablando del año. No obstante, lo más correcto de utilizar es de 2021. Y tu 2021 obviamente no lleva punto. Otra cosa muy importante que aquí no está es que la primera oración en una nota es la fecha. Ese que ponemos, 25 de mayo de 2021. Punto. No se olviden de poner ese punto. Esa fecha es la primera oración en una nota y lleva punto. Porque ese punto es punto y aparte. Y ahí empieza la nota.
Eso es muy importante de no olvidar. Esa es la primerísima oración en una nota. Vamos a hablar acerca de las unidades de medidas, como kilómetro, metro y centímetro. Kilómetro, metro y centímetros se escriben en minúsculas y sin punto, ya que se tratan de símbolos universales y no son abreviaturas. Kilómetro, un kilómetro es km minúscula, sin punto. 50.000 kilómetros es km minúsculas, no lleva S, no se pluraliza kilómetros, no se pluraliza. Metros, no se pluraliza. Centímetros, no se pluraliza. En este caso, si vamos a utilizar el símbolo, si se va a abreviar es otra cosa. Por ejemplo, centímetros, eso se puede abreviar, pero la abreviatura es otra cosa. Esto, en este caso, la KM minúscula, la M y la CM, que simboliza kilómetro, metro y centímetro, es un símbolo universal y no son abreviaturas. Y así como hablamos de los años y páginas, tampoco nos van a llevar puntos. Hasta 4 cifras. Hasta 4 cifras se puede poner sin números, o sea, sin puntos, sin puntos. El uso correcto de la palabra ex, el adjetivo ex. Procede de una preposición latina y significa algo fue o ha dejado de serlo. Bueno, entonces aquí vamos a, es un prefijo y se va a escribir pegado a la palabra. Por ejemplo, ex marido, ex ministro, ex director. Así también como vice. Vicepresidente es todo junto. Viceministro se escribe todo junto. No es viceministro, no. No es vicedirector. Vicepresidente, no. Vicepresidente, vicedirector, viceministro. Va todo junto. Aquí. Acá otro punto que es muy habitual también, muy común. La pluralización de las siglas. En español, las siglas son invariables en la lengua escrita, es decir, no modifican su forma cuando designan más de un referente. El plural se manifiesta en las palabras que las introducen, como por ejemplo, varias ONG, no es varias ONGs. Entonces, ¿dónde se va, cómo se pluraliza? Poniendo, por ejemplo, en este caso, a la palabra que lo precede. Por ejemplo, varias ONG, muchas ONG, todas las ONG, unos DVD, varios DVD. Porque yo no estaba, entonces salió. Los PC. Yo me fui a hacer ya Curi. Justo alguien otra entró. Y con... Bueno. Entonces, está claro de que esto es una manera, la manera de ponerle un apóstrofe o simplemente una S a las siglas, en este caso, por ejemplo, ONG, es una manera inglesa de pluralizar. Y nosotros, lastimosamente, está muy de moda eso y acá damos que no se deben. Debe evitarse el uso copiado del inglés de realizar el plural de las siglas añadiendo al final una S. Con o sin apóstrofe. Y hay algunos que le ponen el apóstrofe y otros que no le ponen apóstrofe. Pero de todas maneras, con o sin apóstrofe no son correctos. Aquí hablamos acerca de las unidades de medida y hablamos acerca de cuáles van en mayúscula y cuáles en minúsculas. Aquí, por ejemplo, ya hablamos de metro, kilómetro, kilogramos, centímetros. Centímetro. Entonces, segundos.
¿Cómo se abrevia? ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo se simboliza hora? Horas, HS o hora nomás. En realidad, en español es solamente H punto. Sin embargo, la Real Academia Española admite que en Latinoamérica se puede utilizar de esta manera, HS punto. Acá, por ejemplo, vemos algunas siglas de unidades de medida, o sea, símbolos. Estamos acá con amperio, una A. ¿Por qué amperio está en mayúsculas? Porque es un apellido. Kelvin es una unidad de temperatura y está en K mayúscula. ¿Por qué? Porque también es un apellido. Hercio también es apellido, por eso va también en mayúscula. Vatio o watts es el apellido, por eso W es el símbolo. No obstante, en castellano o en español se dice vatio y va en mayúscula. Voltio, lo mismo. La división del tiempo. En español, al contrario de lo que ocurre en otras lenguas, los nombres de los días, de la semana y de los meses y de las estaciones del año se escriben con inicial minúscula. Lunes, agosto, primavera se escribe en minúscula, salvo en fechas especiales, como por ejemplo 1 de mayo, 14 y 15 de mayo, 12 de junio. Son fechas históricas, son fechas especiales. En estos casos se escribe en mayúsculas. También cuando lleva el nombre de alguna comunidad, por ejemplo, Distrito 25 de diciembre, Ciudad 1 de marzo. Valga la aclaración acá. Allá hablamos de 1 de mayo y acá hablamos de 1 de marzo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que anteriormente se utilizaba los números ordinales y cardinales. Acá en este caso de 1 de marzo, el nombre de la ciudad que ya fue fundada, no voy a decir cuándo porque no lo sé, pero obviamente más de un siglo, en aquella época se decía primero, el primer día se utilizaba de esa manera, primero, después 2, 3, 4. Sin embargo, creo que ya desde los años 80 eso se cambió y ya se cuenta desde 1, 2, 3, 4. Entonces, 1 de marzo sigue llamándose 1 de marzo porque es un nombre propio. Acá tenemos cómo se abrevia guaraní. Es GS, GR, ¿cómo es? G punto, G mayúscula punto. Dólar americano es USS. Euro tiene también su símbolo. Entonces, en guaraní, un guaraní, varios guaraníes, millones de guaraníes, es siempre G mayúscula punto. G mayúscula punto. Un guaraní, millones de guaraníes, va en mayúscula y sin ninguna S, no se pluraliza. Vamos a hablar acerca de los puntos, así como la coma también. El buen uso del punto es muy importante, porque eso va a cambiar completamente el sentido y el mensaje de la oración si es que se mal utiliza. Un texto mal puntuado puede llegar a ser mal comprendido. La puntuación permite estructurar el contenido, deshacer ambigüedades, marcar la entonación para la lectura, proporcionar, en definitiva, el sentido exacto que queremos transmitir en nuestro escrito. Es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una nota, que las notas máximo tenga entre 4 a 5 renglones, 4 a 5 renglones, y por lo menos 1 o 2 puntos y seguido. Por lo menos. No es bueno escribir todito de seguido y coma nomás, y coma nomás, y coma nomás. No. Lo recomendable es hacer una oración y luego
Si va a llevar coma, que lleve coma, incluso punto y coma. Pero es muy importante utilizar por lo menos 1 o 2 puntos y seguido en una oración que lleva 4 renglones o 5 renglones. Más que eso, estéticamente no es bueno, ni tampoco para la persona que lo va a leer y todo. Entonces es mejor siempre que los párrafos sean cortitos. Las mayúsculas después de 2 puntos. Después de 2 puntos hay que usar la letra minúscula. Solo se admite letra mayúscula en los siguientes casos. Si tras los 2 puntos reproducimos una cita textual entrecomillada. Por ejemplo, la sentencia lo dice claro, 2 puntos, entre comillas. No puede considerarse ilícito, punto suspensivo, se cierra comilla. Otro ejemplo, María afirmó, 2 puntos, entre comillas. Los he visto llegar, se cierra comilla. En estos casos, vamos a escribirlo en mayúsculas. Tras los 2 puntos del encabezado o saludo de correspondencia. Querido Juan, cuando vamos a escribir una nota, una carta, un mensaje. Tras los verbos fundamentales de los documentos jurídicos. Esto también. Cuando se pasa a escribir en renglón aparte y los conceptos se separan con punto. Si se separan con punto y coma, lo normal que se comience con letra minúscula. Hay que tomar bien en cuenta eso. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, 2 puntos. Y si vamos a ir abajo, entonces comenzamos con en mayúscula. Damos el ejemplo. Naranjas rojas. Un momento, por favor. Si parece que alguien... entonces... es que vamos a utilizar, por ejemplo, decimos, por ejemplo, 2 puntos, abajo en mayúscula, punto y coma, y el de abajo ya va en minúscula. En minúscula. Ahí estamos. Creo que voy a dejar... hay más ejemplos, hay otros puntos más, como así les dije. Lastimosamente no tenemos todo el tiempo necesario, pero yo les di más ejemplos para que ustedes puedan tenerlo. Por eso puse ahí como una carátula que es un manual. Es un manual, pero todo es, como les digo, estos son meses de trabajo para hacer un compendio, un resumen. Resumen es esto, es una idea central, como se dice en lengua y literatura española. Acá ustedes encuentran, esto es resumido. Entonces, por favor, les va a, si bien ahora no desarrollamos, igual les va a ayudar mucho.